Buenas tardes de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 2, ¿ya? De la semana 2. Lo que vamos a ver es algo de filosofía. Vamos a ver algo de filosofía moderna y buenas tardes. Algo de filosofía moderna y luego algo de filosofía contemporánea, ¿ya? Algo de filosofía contemporánea. Voy a compartir la pantalla. Este aplicativo tiene chat, el otro no tenía, lo han modificado, ¿no? Es antiguo, yo recién veo el... Ya, vamos a compartir. Mm, Ojalá que no haya problemas con la luz, ¿no? Aquí es lo único que no me gusta, el asunto de la luz. Es poco probable. ¡Ey, ey, ey! Se fue. ¿Qué se fue? Ahí, aquí está. Pensé que se había ido la pantalla. Se ha reducido. Ahí está. Ahora abrimos esto. Ya, sí. Vamos a acomodar. Ya está. Y entonces vamos a ver algo de filosofía contemporánea y moderna primero, ¿no? Al contexto. Ya no se ve el asunto de filosofía medieval, pero es necesario comentar porque precisamente lo que se deja de lado es el pensamiento medieval, ¿no? Por eso que algunos, bueno, un concepto más simple de pensamiento moderno es precisamente dejar de lado el pensamiento medieval, ¿no? Que tiene varias cosas. Por ejemplo, ya el asunto no es Dios, el asunto tampoco es que la iglesia tenga autoridad o que la razón y la fe vayan unidas, ¿no? Rasgos que sí había en la Edad Media, ¿no? Vamos a comentar eso. El pensamiento medieval, que aquí ya no hay un esquema, bueno, comentar para llegar a este punto. La filosofía medieval se desarrolla eh, así esquemáticamente, se suele poner entre el siglo V y XV, ¿no? Más o menos haciendo corresponder con lo que es la historia, el periodo histórico, el medioevo, ¿no? Que está entre la caída del Imperio Romano occidental, ¿no? La caída del último emperador, ¿no? Rómulo Augustulo, ante los herulos, ¿no? Los herulos invaden Roma, y la caída del Imperio Romano Oriental, ¿no? El Imperio Bizantino en el siglo XV, ¿no? Por la invasión de los musulmanes. Es el periodo de la Edad Media. Ahora, la salvedad es que el pensamiento medieval se ha ido desarrollando desde el siglo II, en realidad, ¿no? Porque desde el siglo II, incluso algunos dicen antes, bueno, antes lo que había eran apologetas de la iglesia. Pero ya más o menos desde el siglo II, III aparecen padres de la iglesia, que van formando poco a poco el pensamiento teológico, hasta más o menos ya realmente iniciada la Edad Media. Para los inicios de la Edad Media propiamente, ¿no? Lo que es el siglo VI, por ahí, ya hay un pensamiento teológico, ¿no? Ya hay un pensamiento teológico. La cima de ese pensamiento teológico es precisamente el pensamiento de San Agustín. Por ahí otros padres de la iglesia, ¿no? San Ireneo, Clemente de Alejandría, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, en esa primera etapa de formación se forma el pensamiento teológico. eh, el tema, naturalmente, es Dios, ¿no? El tema de la Edad Media es Dios. Los padres de la iglesia vienen a constituir la primera etapa del pensamiento medieval. Ahora, entre los padres de la iglesia, el tema fundamental era naturalmente el asunto de la fe, ¿no? Por la fe uno no solamente obtiene la salvación, sino también es conocimiento, ¿no? Para San Agustín, la fe te permite conocer la realidad. Creo para conocer, decía. Entonces ahí está el asunto de la fe, está el asunto también del platonismo, ¿no? El platonismo,
hay la creencia, bueno, hay la aceptación de las teorías platónicas por la vía de Plotino, ¿ya? Por la vía de Plotino. Bastante influencia del platonismo. Ya, eso por un lado respecto de los padres de la iglesia. Ya en el siglo XII, ¿no? En el siglo XII, o sea, mucho después de que ya hay un pensamiento teológico, en el siglo XII aparece lo que es el movimiento llamado escolástica, ¿no? Escuela. En lo que era el antiguo imperio de Carlomagno había analfabetos, nobles analfabetos, ¿no? No sabían leer ni escribir. En realidad los únicos, los más cultos eran los curas, pues, ¿no? Y por ahí unos que otros nobles ya. Entonces deciden cultivar la razón. La razón va a ser el gran tema, ¿no? La razón no está peleada con la fe, decían. Se puede llegar a Dios no solamente con la fe, sino también con la razón. Hay que cultivar la razón. Entonces empiezan a hacer escuelas y también universidades, ¿no? Universidades. Universidades. Cuando ocurre la conquista, ¿no? En Latinoamérica, lo que llega aquí es el pensamiento escolástico, ¿no? Pensamiento escolástico, pero conservador. Ahora, en la escolástica lo que cabe resaltar entonces es el asunto de la fe y la fuerte influencia del pensamiento aristotélico, el aristotelismo. Va a influir bastante el pensamiento de Aristóteles en el pensamiento escolástico, ¿no? En el pensamiento escolástico. Ahora bien, Aristóteles curiosamente es asimilado por dos vías, ¿no? La vía temprana es la escolástica oriental. El pensamiento oriental estaba asentado en el sur de España, ¿no? En el sur de España, ¿no? Representantes ahí están Avicena, Averroes, ¿no? Y por ahí judíos también, Maimónides. Bueno, en realidad los musulmanes y judíos convivían ahí, ¿no? Era una época de tolerancia y la cultura oriental en esa época, bueno, estaba bastante avanzada, pues, ¿no? Al parecer ya en el futuro eh, ha habido una suerte de involución y han aparecido diversas formas de islamismo, ¿no? No hay solamente una, es un mundo complejo. Y de hecho, ¿no? Entre los diversos grupos actualmente se enfrentan. Por ejemplo, en Yemen hay más de un grupo, ¿no? Enfrentados entre sí, una guerra civil. Y así, ¿no? Es el asunto en Medio Oriente, ¿ya? Bueno, pero en esa época no, pues, ¿no? Entonces, en Córdoba, hasta el siglo X más o menos, era la ciudad luz. Había conocimientos de todo, matemática, medicina, astronomía y filosofía. Apreciaban bastante a Aristóteles. Pero ellos habían recibido a Aristóteles por la vía, no sé, del griego había pasado a un idioma antiguo, el sirio, por ejemplo, y del sirio recién al árabe, y del árabe al árabe o al judío, ¿no? Y de ahí recién al latín, ¿no? Esa fue la vía para conocer a Aristóteles. Ya después, conforme se va desintegrando el imperio romano occidental, perdón, oriental, el imperio bizantino, artistas e intelectuales del Imperio Bizantino, donde la lengua valiosa, la lengua de la liturgia, la lengua culta era el griego, se van a ir a Italia, o sea, lo que era el antiguo Imperio Romano Occidental, pues, ¿no? El origen de todo. Artistas como el Greco, por ejemplo, ¿no? Bueno, diversos artistas se van a Italia. Eso, más el hecho de que se va gente que sabe de la cultura griega, de la ciencia griega, el pensamiento griego, la lengua griega, también se van paulatinamente al antiguo rincón del antiguo imperio, pues, ¿no? A Occidente, a Italia. Es por eso que ahí tempranamente el Renacimiento empieza más o menos desde el siglo XIII. Lo que hay en el siglo XVI es el apogeo del Renacimiento, ¿no? El apogeo del Renacimiento. O también le llaman el mundo premoderno, ¿no? El mundo premoderno. La ciencia ¿no? empieza a resurgir, ¿no? A partir de la ciencia clásica, ¿no? Tomando algunos elementos orientales, por ejemplo, los números, ¿no? La representación decimal. Bueno, los griegos sabían de geometría, ¿no? Curiosamente, sobre el espacio sí tenían bastante noción. Pero los números, bueno, el sistema numérico decimal, ¿no? El 1 al 9 es arábigo, ¿no? Más el cero, que es un invento de los indios, ¿no? Más o menos en el siglo XII pasa. Pero del hecho de que los primeros científicos, ¿no? Del siglo XIII, XIV y XV son religiosos, ¿no? Sean matemáticos o naturalistas. Por lo tanto,
En algunos casos, sobre todo en el caso de ¿no? de astronomía o de las ciencias naturales, no podían contradecir a la iglesia. Ahí estaba el principio de autoridad de la iglesia, ¿no? La iglesia no solamente decía qué cosa es científico y también qué cosa se podía publicar en literatura. Había libros que caían en el índex, ¿no? Los libros prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Es un libro prohibido por atacar a la iglesia, ¿ya? Entonces ahí está el principio de autoridad de la iglesia, ¿no? Ya, eso por un lado. Entonces las matemáticas, las ciencias naturales adquieren un nuevo impulso. Hay una nueva visión del mundo a partir del hecho de que aparecen, ¿no? Instrumentos técnicos, tecnologías para observar ¿no? el pequeño mundo con microscopios y también hay telescopios, ¿no? Cada vez estos telescopios se van perfeccionando, ¿no? A partir de la técnica de la óptica. Y de pronto, por ejemplo, el universo que se consideraba que era de cierto tamaño, notan que es muchísimo más grande, pues, ¿no? Muchísimo más grande. Entonces, hay una revaloración del tema de la naturaleza, ¿ya? Se valora bastante la naturaleza. Bueno, la naturaleza ya era un tema central en la literatura tempranamente, ¿no? El siglo XIII, ya, ¿no? Por ejemplo, Garcilaso de la Vega, ¿no? El español, el renacentista. Y así, en la filosofía, ¿no? Y en la ciencia, naturalmente, ¿no? El tema de la naturaleza es un eje central en el siglo XVI, que es el apogeo del Renacimiento. En ese contexto es que va a surgir el pensamiento moderno. Ahora, para el hombre del siglo XVI, o sea, para el hombre premoderno, también para el hombre preempirista, ¿no? Es la época premoderna, preempirista o el apogeo del Renacimiento. El hombre conoce gracias a los sentidos, ¿no? Decían ellos. El hombre conoce, gracias a los sentidos podemos ver la realidad. Ahí surge la figura de Descartes, ¿no? Del racionalismo, y entonces Descartes va a decir, no, el ser humano no conoce por los sentidos, ya que los sentidos llevan al error con frecuencia. El hombre conoce gracias a la razón, ¿no? A la razón, ¿no? Esa discusión marca el inicio del mundo moderno. Es una discusión que ha pasado del ámbito de la teoría del conocimiento a la epistemología en el siglo XX. Igual hay enfrentamiento entre empirismo y racionalismo. Eh, el empirismo más fuerte es ¿no? El comienzo del siglo XX, bueno, incluso ya después, el que afirma que solamente pertenece a la ciencia lo que se puede constatar empíricamente, ¿no? Lo que se puede percibir por los sentidos, ¿no? O algo directamente con instrumentación. Los racionalistas dicen no, pues, ¿no? Hay cosas que se demuestran primero racionalmente, ¿no? Racionalmente, deductivamente, y después aparecen de manera empírica, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los agujeros negros en las teorías de Einstein, aparecieron como modelos matemáticos, ¿no? O sea, de manera racional, a priorística, ¿no? Y ya, bueno, luego, recién, mucho después, se evidenció la existencia de agujeros negros en el espacio, ¿no? Que son simplemente cuerpos que tienen una masa enorme, ¿no? Una masa tan grande que distorsionan el espacio-tiempo. ¿Ya? Sí hay objetos masivos de ese tipo. Es decir, bueno, ya se pudo observar luego, pues, pero al comienzo no. De hecho, a comienzo del siglo XX no se podía ver, pues no había tecnología básicamente para evidenciar la existencia de los agujeros negros. Luego sí, pero muchas décadas después de la afirmación. Entonces, ahí está. Con esa discusión se da comienzo a lo que es el pensamiento moderno, ¿no? Al pensamiento moderno. Ahora, entonces, el concepto simple por ahí de pensamiento moderno, filosofía moderna, está, pues, es algo que está en contra del pensamiento medieval, ¿no? O es algo que se aparta del pensamiento medieval. En ese contexto aparece primero el racionalismo. Bueno, ya había preempirismo en realidad, ¿no? El empirismo moderno es una reformulación, una teorización que hace Locke recién, ya en respuesta a Descartes, pues. Entonces aparece el racionalismo, em, aparece el empirismo y también aparece el criticismo.
el criticismo con Kant. Características. Bueno, no se ha hablado de características del pensamiento medieval. A ver, ya, el pensamiento medieval, bueno, el gran tema era Dios y la creación del universo. La tesis, Dios ha creado todo a partir de la nada, ¿no? La famosa creatio et nihilo. Ya. El segundo problema de la Edad Media es el problema de las dos verdades, la razón y la fe, ¿no? Ahí aparece como carácter. Y ya hacia fines ya de la Edad Media, Guillermo de Ockham separa el asunto de la fe del asunto de la razón. Para Guillermo de Ockham, la fe trata sobre Dios, sobre el alma, y la razón trata sobre la ciencia, la filosofía. Son dos cosas separadas, decía, ¿no? Son dos cosas que están separadas, tienen su propio ámbito de estudio, ¿no? Ockham separa. Eso que hace Ockham va a pasar a ser una característica del pensamiento moderno. Claro, ya la ciencia no la ejercen solamente cura. Entonces la ciencia se separa del asunto de la iglesia, ¿no? O sea, caminos separados, ¿no? Como debiera ser lo que ya había planteado Guillermo de Ockham, ¿no? Es un asunto en la Edad Media, ¿no? El otro gran problema de la Edad Media era el famoso tema de los universales, ¿no? El asunto de los universales. Los universales no son otra cosa que los arquetipos platónicos. Claro, y aquí la tesis medieval era que a partir de los universales que tienen una existencia plena, una realidad plena, ¿no? Una realidad plena, o sea, los universales son cosas reales, se está generando toda la realidad que vemos en la naturaleza. Por lo tanto, el universal existe primero, decía. A esa posición que afirmaba la existencia del universal, ¿no? Que incluso le habían puesto nombres los medievales, ¿no? Los universales se pueden llamar por nombres, ¿no? Por ejemplo, la palabra hombre es un universal, ya que se refiere a todos los seres humanos. La palabra árbol es un universal, ya que se refiere a todos los árboles, ¿no?, que hay en la naturaleza. Ya, el asunto era para los, ¿no?, para los realistas se le llamaba, ¿no? Los universales son cosas reales, están generando toda la realidad que vemos. A los realistas también se les llama platonistas, ¿no? Y básicamente es el pensamiento que va a involucrar a todos los padres de la iglesia, pues, o sea, todo hasta antes del siglo XII, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro, es platonismo, pues, por eso se le llama realismo o platonismo. El universal existe y genera toda la realidad. Ya está. En oposición va a aparecer la posición del nominalismo. Bueno, un realista, por ejemplo, es San Anselmo, ¿no? En oposición, ¿qué aparece? El nominalismo. Para el nominalismo, el universal no existe, ¿no? Así de simple, no existe el universal. El universal es una creación humana. Es una creación de los hombres. Lo que pasa es que los hombres, dicen ellos, ¿no? Los hombres ven árboles, ¿no? Ven un sauce, un roble, y crean la palabra árbol, el universal, ¿no? Entonces, primero existen las cosas del mundo físico. Después, el universal es una creación. Por lo tanto, el universal no tiene una existencia plena. El hombre lo ha creado, dice. Eso dicen los nominalistas, ¿no? Como el caso de Guillermo de Ockham, por ejemplo, ¿no? La solución al problema esto de los universales, ¿no? Realistas y nominalistas, es la que trae Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo que viene a llamarse realismo moderado. Para el realismo moderado, el universal existe plenamente, pero en la razón humana, en el intelecto humano. Allí existe el universal, puesto por Dios, dice. Ya, esa es la solución que da Santo Tomás. Entonces, él afirma que el universal sí existe plenamente, pero en la mente, en el intelecto, en la razón. Ya, con eso se termina ese problema. Ya, entonces, características del pensamiento moderno, bueno, ahí está esa separación de fe y razón, ¿no? Que ya había planteado Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham ya había señalado esa separación. Necesariamente hay que separar los dos asuntos. Ahora, el tema de la naturaleza, bueno, ya hemos dicho que la naturaleza es un asunto que aparece tempranamente en literatura, ¿no?
en la literatura renacentista, ¿no? Siglo XII, XIII, bueno, ya hay. Es el gran tema, ¿no? Es el gran tema. Por ejemplo, ¿cómo lo ven los preempiristas? Es un elemento que se puede conocer, la naturaleza, y se puede controlar. Conocimiento es poder, decía Bacon, por ejemplo. Sea, es algo que el hombre puede conocer plenamente y puede adquirir cierto poder sobre la naturaleza. Ahora, pero esas concepciones naturalistas no solamente se ven ahí, también se ven en las ideas políticas, en las mismas teorías antropológicas. El hombre como una criatura natural, el Estado como una entidad natural antes que el Estado político, antes que el Estado político. Ya, ese es un asunto, ¿no? Ese es un asunto, ese es un asunto. Ahora, el rechazo o el cuestionamiento de la autoridad. Ya, se le llama simplemente rechazo del principio de autoridad. Claro, se refieren a la autoridad religiosa, o la iglesia, ¿no? Y a la autoridad política también. Bueno, algo de la iglesia ya se ha dicho, ¿no? La iglesia controlaba qué cosas se podía publicar en literatura, ¿no? La Inquisición revisaba no solamente los textos de literatura, ¿no? También los textos científicos que iban a ser publicados tenían que ser revisados por la iglesia. Entonces, ahí está el principio de autoridad de la iglesia. Eso por un lado, ¿no? Y eso se va a rechazar, pues, ¿no? Con la separación, ¿no? Por ejemplo, de razón y fe. ¿Ya? Luego está el rechazo del principio de autoridad política. Eso directamente alude al cabeza político, ¿no? Al rey, a los monarcas, ¿no? En plural, ¿no? Porque en Europa lo que había eran monarcas, ¿no? Eran monarcas, ¿ya? Eran monarcas. Pongamos el caso sobre todo de Inglaterra, que era, como era el país un tanto más avanzado en ideas políticas, eh, porque precisamente ellos estaban separados de lo que era, no sé, de la autoridad del Vaticano. Había una suerte de apartamiento, estaban apartados ahí. Y de hecho, el empirismo es una corriente que se da en Inglaterra y alrededores, ¿no? Escocia, por ejemplo. En cambio, el racionalismo, bastante apegado al pensamiento, ¿no? Del continente europeo, bueno, se difunde por toda Europa, la Europa continental, se entiende. Ahora, entonces, rechazo del principio de autoridad política. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Es el país más avanzado en cuestionamientos. eh, es, claro, es tan avanzado que es el lugar donde aparece pues, el pensamiento liberal, ¿no? Con Locke. Para John Locke, hablando ya del estado político, el ser humano cuando vive, bueno, antes del estado político lo que existe es el estado natural o de naturaleza, ¿no? Entonces el hombre viviendo en el estado natural es libre, tiene cosas, posesiones particulares, ¿no? Y naturalmente como todo ser vivo tiene pleno derecho a la vida. Entonces no puede ser el caso de que venga el rey, porque el rey tenía todo el poder, el rey inglés era juez, era legislador, era todo, pues, ¿no? No puede ser que el rey venga y, por ejemplo, te quite la vida o te quite tus posesiones y te encierre, te prive de la libertad, porque el rey tenía ese poder. Y no solamente era el caso, pues, de los ciudadanos comunes, ¿no? Eso también pasaba con los nobles, ¿no? Noble que caía en la desgracia, encerrado o muerto, ¿no? Entonces caías en manos del rey, bueno. Empiezan a aparecer esos cuestionamientos, o sea, ni los nobles estaban seguros. Consecuentemente, van a haber guerras civiles, ¿no? Enfrentamientos en Inglaterra. Claro, los que tienen el poder para organizar ejércitos son los nobles, ¿no? Son los nobles, ¿no? Algo de esas guerras civiles están relatadas en el libro Behemoth de Thomas Hobbes. O sea, y básicamente hacia qué se orienta el asunto, ¿no? De las guerras, del pensamiento de Locke sobre todo, es quitarle poder al rey. Ahora, ¿cómo se le quita ese poder, ¿no? Esa autoridad al rey? Mediante un parlamento, ¿no? Ese es el origen del parlamento inglés. Y es el origen también del parlamento en Europa.
Posteriormente aparece una cámara, aparecen dos cámaras, pues, ¿no? Y como es lógico, ¿no? Una cámara que represente a la nobleza, ¿no? Tiene sus propios intereses, y otra cámara que represente a la gente, al pueblo. O sea, dos cámaras, ¿no? Dos tipos de parlamentarios, ¿no? Como es lógico ahí. Ya, ese parlamento le quita poder al rey, ¿no? Entonces ahí está el rechazo del principio de autoridad del rey. Actualmente, ¿no? Lo que hay en Europa son monarquías parlamentarias donde no hay presidentes, ¿no? Caso de Francia, en otros sitios hay monarquías parlamentarias. El poder del rey, el poder político, es muy representativo. Ahora, ese parlamento va a hacer eco en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Alemania también, pues, ¿no? Se hace un parlamento parecido, ¿no? Una cámara de los nobles, otra de la gente común, de la gente común. Ahí sí se entiende que haya dos cámaras, pues, ¿no? Dos cámaras, dos intereses distintos. Aquí en el Perú no, salvo que quieran sacarle más plata al Estado, pues. No, no tiene ningún sentido. Más bien, algunos parlamentarios no, ni siquiera deberían estar por diversos motivos, ¿no? No deberían estar, por ejemplo, ancianos ya que están, ¿no? Militares, ¿no? Por ejemplo, los almirantes que están ganando sus 35.000 soles, ¿no? Por un motivo, uno, podrían servir trabajar gratis, pues, ¿no? Realmente amor a la patria. O dos, ¿no? Los militares sirven de enlace con los oficiales que están en actividad. O sea, consecuentemente, en teoría hay un legislativo con poder militar, o sea, tienen su propio ejército, ¿no? Como en la Roma de la primera mitad del siglo I. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Ya entonces se le quita el poder al soberano, pues en realidad se le recorta el poder, ¿no? El parlamento va a estar controlando. Y claro, hasta ese punto, claro, la nobleza tenía el poder para hacer grupos, pues grupos armados, ¿no? Enfrentarse ahí, ¿no? Hubo guerras civiles, como ya hemos dicho, ¿no? Ya, ese es el origen del parlamento inglés, pero básicamente la figura es, incluido el pensamiento de Locke, ¿no? Es cuestionar el principio de autoridad del rey, pues, ¿no? En este caso, la autoridad política, ¿ya? Entonces, esa es una característica del mundo moderno, ¿no? Del mundo moderno. Esas características que hay en el mundo moderno se van a ampliar al mundo contemporáneo, ¿no? El mundo contemporáneo es una suerte de continuación, ¿no? Una continuación. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental? Bueno, el tema del conocimiento, pues. No es el único tema, naturalmente. Hemos dicho que había ideas políticas, por ahí algo de antropología, del arte, etcétera, ¿no? Sí, sí hay de todo, ¿no? Pero básicamente el asunto es el del conocimiento, pues. ¿Ya? El tema del conocimiento, ¿ya? El tema del conocimiento. Ese es el principal asunto, ¿no? Ese es el principal asunto. El asunto del conocimiento. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar a lo siguiente. Esto, ponerlo aquí. Ya. Primero vamos a ver el asunto del racionalismo. Entonces, Descartes inicia el pensamiento moderno con esa discusión de que no conocemos por los sentidos, pues, ¿no? No conocemos por los sentidos. Ahora, Descartes, siendo bastante creyente, no se va a guiar por el pensamiento teológico. Claro que en su nociología está el asunto de Dios, pero toma distancia, ¿no? Un tanto que se aparta o rechaza el criterio de autoridad de la iglesia. Solamente en ese aspecto, pero muy moderado, ¿no? Porque él es un personaje bastante cristiano, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, él llega al asunto de Dios no porque la iglesia dice que ese es el eje central de todo, ¿no? Que Dios es el eje central de todo. Él llega al tema de Dios, vamos a verlo más adelante, por su criterio de verdad, ¿no? Él tiene un criterio de verdad. Eh, lo verdadero es lo claro y distinto, ¿no? Lo claro y distinto, ¿ya? Ese criterio de verdad o criterio de certidumbre es lo mismo.
criterio de verdad o criterio de certidumbre. Porque él dice, primero hay que encontrar certezas en la razón. La razón es la base del conocimiento. Hay que encontrar certezas en la razón. Claro, una de las certezas precisamente es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, él está llegando a Dios por medio de un método. No llega a Dios porque así lo dice la iglesia. O sea, se aparta del asunto ahí. Ya, ahí está. Entonces, él tiene un criterio de certidumbre o criterio de verdad. Verdadero es lo claro y distinto, lo que no admite duda, lo que no admite duda. Sin embargo, para yo llegar a esas certezas, que son tres, ¿no? Y les voy a poner más adelante, que son tres las certezas, él emplea un método, la famosa duda metódica. Pero el método simplemente es un punto de partida. Es un punto de partida para yo arribar a tres certezas. Primero, la certeza del yo pienso. Primero llegar a la certeza o la verdad de yo pienso. Ahora, este criterio de verdad, hay que decir algo más, lo toma por analogía de las matemáticas, ¿no? Bueno, a él le gustaban las matemáticas, se le considera el padre de la geometría analítica. De hecho, a los racionalistas les fascinan las matemáticas, ¿no? El caso de Descartes, bueno, geometría, o el caso de Leibniz, ¿no? Que se le considera el inventor del cálculo junto con Newton, ¿no? Bueno, Newton lo usaba de una manera indirecta en el movimiento de los cuerpos celestes. Bueno, ahora actualmente el cálculo se emplea incluso en física de partículas. O incluso aplicar las matemáticas, que es lo que hicieron los fisiócratas, ¿no? En economía. ¿Ya? Igual, entonces, claro, ¿y por qué las matemáticas? Porque las matemáticas son básicamente a priorísticas, se demuestran de manera racional, de manera racional. Ahora, en las matemáticas, entonces, dice Descartes, hay afirmaciones como 7 más 2 es igual a 9. Esa es una cosa clara y distinta, una cosa que no admite dudas, o sea, es una cosa verdadera. Ese es el criterio de verdad. Entonces, en la razón hay que buscar ese tipo de cosas, cosas que no admiten duda, cosas claras y distintas, o sea, certezas, certezas, pero partiendo de la duda, ¿no? De la duda metódica, ¿no? De la duda metódica. Entonces, la primera certeza es el yo pienso, pues, ¿no? El yo pienso, luego existo. Voy a buscar acá un dibujo un dibujo que tengo aquí. A ver, segundo, acá está. Ya, acá tengo este dibujo, miren. Ya, entonces ahí está la razón. Pero hay que empezar por la duda. Dice, yo dudo de los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos te engañan. Los sentidos te engañan constantemente, ¿no? Piensas que alguien te estima, te dio un abrazo, ¿no? Te habló, te dio la mano, pero en el fondo no era así. Pero ¿por qué creíste una cosa? Porque te guiaste por los sentidos. Entonces los sentidos no son la base del conocimiento. No son la base del conocimiento. Ahora, pero ¿de qué cosa no puedo estar dudando? De que estoy pensando, dice, de que estoy pensando. El yo pienso se convierte en la primera certeza, ¿ya? En la primera certeza, ¿no? La primera certeza. Ahora, en ese camino del pensamiento, la razón, el pensamiento es la razón, el pensamiento es una facultad del alma. Bueno, en ese camino, la razón afirma la existencia de una entidad superior. Esa es la afirmación de Dios. Dios existe, se convierte en la segunda certeza, ¿no? La segunda certeza. Ahora, si yo afirmo a Dios, consecuentemente se afirma también la creación, ¿no? Las cosas del mundo físico, ¿no? Por lo tanto, la cosa extensa también existe, ¿no? Y se convierte en la tercera certeza, ¿ya? La tercera certeza. Ahora, en el modelo cartesiano, estas tres certezas son cosas reales, o sea, son sustancias. Son sustancias. Es el concepto clásico, bueno, aristotélico, bueno. Aristóteles, ¿qué cosa dice? ¿No? Lo que hay en este mundo son sustancias, o sea, cosas que uno, ¿no? Que uno puede percibir gracias a los sentidos, cosas que tienen una realidad plena.
realidad plena. Y de hecho, la palabra res significa cosa, pues. De ahí viene la palabra realidad, ¿no? Entonces, lo que hay en el mundo son cosas reales, tienen una existencia plena, ¿no? Eso pasa con el yo pienso. El yo pienso es una substancia, uno lo llama cosa pensante, ¿no? Res cogitans. Dios existe, bueno, es la cosa infinita, la cosa infinita. Bueno, y finalmente las cosas del mundo físico, la cosa extensa o natural, la cosa extensa o natural. Esas son las tres certezas. La afirmación de estas tres cosas es la afirmación, son la base de todo el conocimiento, pues, ¿no? Son la base de todo el conocimiento. Ahora, una cosa más sobre estas tres sustancias, em, algo que se esté yendo, algo más que decir, a ver, sobre las tres sustancias. Ya, bueno, la palabra res ya hemos dicho, ¿no? Significa cosa, ¿no? De ahí viene la palabra realidad. La palabra república también viene de ahí, ¿no? República significa cosa pública, cosa pública. Ya. Este es el modelo racionalista cartesiano, pero como ya hemos dicho, el racionalismo se extiende por todo el continente europeo, ¿no? Los modelos no van a ser los mismos, ¿no? Algunos van a plantear modelos racionalistas un tanto distintos. Por ejemplo, para Spinoza, solamente Dios es sustancia. ¿Y qué cosa pasa con el yo o con las cosas del mundo? Para Spinoza simplemente son atributos de Dios. Y así, ¿no? Van a haber variaciones, ¿no? El pensamiento de Leibniz racionalista también es importante, ¿no? Varían. Ahora, ¿en qué sí coinciden todos los modelos racionalistas? En que en todos los modelos aparece el tema de Dios. Por lo tanto, los modelos cognoscitivos racionalistas son metafísicos, ¿no? Son enteramente metafísicos, ¿no? Por el tema de Dios. Pero acá Dios no es un asunto teológico, ¿no? O sea, no es que la iglesia ordene poder en el modelo. Ellos han llegado a esa conclusión por su cuenta, ¿no? Por su cuenta. Ya, esto respecto de Descartes. Ahora bien, eso por un lado. El otro asunto es las clases de conocimiento para Descartes. Clases de conocimiento. Bueno, le llama ideas o conocimientos, es lo mismo. Para Descartes hay tres tipos de conocimientos. Están, en primer lugar, esos conocimientos con los cuales el ser humano nace, lo innato, ideas o conocimientos innatos, ¿ya? Ideas innatas. Son conocimientos con los cuales el ser humano nace, pues, ¿no? La idea de perfección o infinito, por ejemplo, asociados a Dios, ¿no? Ideas innatas. Con eso nace el hombre. Luego tenemos las ideas adventicias. Las ideas adventicias provienen de los sentidos, ¿no? Cuando yo veo una puerta, cuando yo veo una persona, ¿no? La idea de puerta, por ejemplo, es un conocimiento obtenido por los sentidos, ¿ya? Y finalmente están las ideas que son producto de la imaginación o de la ficción, ¿no? Las ideas facticias. Ahora, en el caso de las ideas facticias, lo que hace la imaginación es un tanto combinar, ¿no? Combinar ideas sensibles o adventicias, ¿no? Por ejemplo, en la idea de sirena, en la idea de sirena se han juntado la idea de pez y la idea de mujer, ¿no? Idea de mujer y idea de pez. Ya, se han combinado, ¿no? Lo que hace, bueno, la imaginación ha combinado ahí. Ya, esa es una idea facticia. Entonces, estos son los tres tipos de conocimiento para Descartes, ya, para Descartes. El empirismo. Bueno, Locke, aparte de ser el padre del pensamiento liberal, también es el teorizador del pensamiento empirista, ¿no? Y había un preempirismo antes. Lo que pasa con Locke es que él hace la teoría, ¿no? La teoría para darle consistencia al pensamiento, a ese pensamiento que le va a hacer oposición al racionalismo, porque va a criticar al racionalismo, básicamente el pensamiento empirista. ¿Y cuál es la tesis central? Bueno, que el conocimiento se origina gracias a la experiencia sensible, a los sentidos, ¿no? Y no por la razón.
Punto central que les cuestiona a los racionalistas. John Locke no cree, bueno, va a afirmar que en el empirismo no puede haber cabida para las ideas innatas, ya que el ser humano cuando nace, su mente está en blanco, está vacío, es una tabula rasa. Entonces, al nacer no tiene ni un conocimiento. Conforme se va desarrollando después del nacimiento, ¿no? Va adquiriendo conocimientos el ser humano, ¿no? Recién, ¿no? Conforme se va desarrollando. Ahora, ¿qué ideas se forman en el ser humano? Bueno, básicamente hay dos tipos de conocimientos o ideas, dice Locke, ¿no? Tenemos ideas simples, gracias a los sentidos tenemos primero ideas simples, que en el fondo son características, ¿no? Son características. Por ejemplo, la idea simple de una pizarra blanca, ya, lo blanco. Idea de blanco vendría a ser una idea simple, una idea simple. Idea de blanco, idea de rectangular, idea de liso, de sólido, etcétera. Ideas simples. Son características. Son conocimientos para Locke. Conocimientos simples. Ahora, luego tenemos las ideas compuestas. En las ideas compuestas lo que hay son ideas simples juntas, ¿no? Ideas juntas, ideas simples juntas. La idea de pizarra, por ejemplo, ¿no? Es una idea compuesta. Ahora, lo que pasa en el proceso del conocimiento para Locke es que el ser humano, ¿no? El ser humano, cuando ve la realidad, básicamente asimila características, ¿no? Características. Esas características, esas ideas simples, son conocimientos o ideas simples para él. Ahora, en este caso, los sentidos, ¿no? En el caso de las ideas simples, juegan un papel activo. Los sentidos juegan un papel activo. No así el entendimiento o la razón, ¿no? En el caso de las ideas simples son los sentidos los elementos activos. En cambio, en el caso de las ideas compuestas, el elemento activo es el entendimiento, la razón, el intelecto, la mente o el pensamiento, ¿no? El pensamiento, la mente humana lo que hace es juntar ideas simples y construye o hace una idea compuesta. Junta la idea de lo blanco, de lo sólido, ¿no? De lo liso y construye la idea de pizarra, la idea compuesta de pizarra. Así se produce el conocimiento en el caso de Locke, ¿ya? En el caso de Locke. Ahora, dentro de los modelos empiristas, hay perspectivas que son un tanto más, un poquito más, ¿no? Complejas. Bueno, lo de Locke es simple, ¿no? Yo quería ver lo de Hume, por ahí tengo algo de Hume. Ya, en el caso de Hume, lo que Locke llama ideas simples, para Hume no son ideas, simplemente son sensaciones. Voy a poner un dibujo acá. Ya, son sensaciones. Ahí está, miren. La realidad está por un lado, ¿no? Está aquí, una manzana, la realidad, ¿no? De la realidad brotan aspectos de ella, ¿no? Lo verde de la manzana, lo rojo de la manzana, por ahí de repente lo dulce de la manzana. Pero estas son simplemente sensaciones, ¿no? Bueno, otros usan la palabra percepciones, en el fondo son lo mismo. El asunto es que eso verde, eso rojo o ese olor para Hume no son ideas simples, ¿no? Simplemente son sensaciones, ¿no? Cosas que estamos percibiendo. Ahora, esas sensaciones dejan manchas en la razón, en la mente, dejan impresiones, imprimen la mente. Pero esas impresiones no son conocimientos, simplemente son manchas, si se quiere, en la mente. Son impresiones, dice. Entonces, ¿cuándo aparecen los conocimientos? Los conocimientos aparecen después. La mente construye conocimientos a partir de nuestras impresiones, ¿no? Primero hace ideas simples, ¿ya? La idea de lo verde, la idea de lo rojo, la idea del olor, y luego la idea compleja de manzana. Esos son conocimientos. Ahora bien, los conocimientos entonces no se refieren a la realidad, sino son producto del entendimiento actuando sobre nuestras impresiones.
Ahora, mucho se suele considerar, bueno, es erróneo considerar esto solipsismo porque las impresiones, claro, son nuestras, pero esas impresiones no las hemos creado nosotros. Las impresiones sí provienen de afuera. Nada más lo que está diciendo que esas sensaciones ni menos esas impresiones no son conocimientos. Simplemente son manchas que están en la mente. Ahora bien, ¿qué está diciendo en el fondo Hume? Que lo que nosotros llamamos realidad no es realidad, ¿no? O sea, carece de substancialidad. Cada cosa del mundo externo no es una substancia. Ya hemos dicho que una substancia, ¿no? Algo substancial es algo que tiene realidad plena, pues. Algo que tiene realidad plena. Entonces, esa manzana, ese árbol que está fuera de nosotros, no tiene realidad plena, no es una substancia, es enteramente una construcción del entendimiento. Ya, ese es el asunto con Hume. Sí se le puede considerar de que se trata, pues, de un pensamiento, un empirismo escéptico, ¿no? Le está negando la substancialidad o la realidad plena al mundo físico. ¿Ya? Entonces, el mundo externo solamente existe en función de que el entendimiento, el intelecto, la mente, el pensamiento humano está construyendo conocimientos basándose en nuestras impresiones que provienen de afuera. Ahora, entonces, no, las cosas de afuera no son sustancias, ya que no tienen realidad plena. Ahora, en el asunto del yo, ahí desarrolla una teoría psicológica. El yo solamente existe en función de que gracias a los sentidos recibimos impresiones, ¿no? Sentimos el mundo externo. Por lo tanto, sin sentidos, el yo no existiría, dice. Por lo tanto, el yo tampoco tiene sustancialidad. ¿No? Sustancialidad. Bueno, ahí está cuestionando el concepto de sustancia, pues, ¿no? La sustancialidad. No hay una realidad plena fuera de mí, dice. No hay una realidad plena. También va a cuestionar la idea de causalidad, ¿no? Va a decir que no. Relacionar una cosa con otra, ¿no? El humo, con el hecho de que alguien lo prenda, surge solamente por hábito, dice, ¿no? No es que en la mente hay una estructura innata, ¿no? Que diga, esto necesariamente tiene que existir porque se relaciona con esta otra, dice. Ya, simplemente eso surge por el hábito, pues. Uno relaciona, dice, si hay humo, alguien ha prendido fuego. En realidad el humo puede deberse a otra cosa, pues. ¿Ya? Entonces, cuestiona también la idea de causalidad, ¿no? Pero eso es lo secundario, lo más importante es cuando él cuestiona el hecho de que el mundo no tiene substancialidad. El mundo es una construcción enteramente mental, pues. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. A lo siguiente. Ya, esto es luego. Vemos aquí. Ya. Ya, entonces, eso es el empirismo. Ya, el empirismo. Vamos a pasar a lo siguiente. Kant. Ya, Kant. Profesor, Ahora, en el disculpe, ¿sí? disculpe que le interrumpe. ¿Me podría poner de nuevo la imagen que puso de la manzana, por favor, para tomar la captura? Ah, ya, ahí Por lo voy a favor. poner un ratito. Voy a buscar. Estamos con el tiempo. Creo que esto lo he dibujado. Ya, es un dibujo, así rápido, un esquema. Ok, gracias. Ya, guardar esto. Ya, ahora vamos a hablar algo sobre Kant. En lo que viene a llamarse criticismo, bueno, es un libro que se llama Crítica de la razón pura. Ahí está la teoría del conocimiento de Kant. Ahora, en el caso de los empiristas, ya para dejar de lado ese tema, los empiristas sí plantean modelos, teorías del conocimiento, que excluyen la idea de Dios. O sea, son modelos, teorías del conocimiento no metafísicos. No hay el tema de Dios, con la excepción del pensamiento de Berkeley. En el caso de Berkeley, sí aparece el asunto de Dios. Lo de Berkeley en un comienzo se parece en algo a lo de Hume,
¿no? Porque él empieza afirmando que la única realidad plena que existe es la percepción, ¿no? El ser de las cosas está en la percepción y ahí se agota todo. Pero ¿cómo es que si se agota todo en la percepción, ¿no? O en la sensación, cómo es que finalmente el hombre conoce? Bueno, en el caso de Berkeley aparece pues el tema de Dios en el entendimiento humano. Y por eso finalmente que el hombre conoce. Claro, el modelo de Berkeley, siendo empirista, sí es metafísico, pero es el único modelo, ¿ya? El único modelo, ¿no? En los demás casos no aparece el tema de Dios. Ahora, en el modelo de Kant tampoco va a aparecer. Y no es que Kant no sea creyente, ¿no? Porque una cosa es el asunto, bueno, se separan el asunto de religión y el tema del conocimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Kant, pues. El modelo kantiano es un modelo cognitivo que no involucra la idea de Dios. O sea, no es metafísica. Es un modelo cognitivo pleno el de Kant. Ahora, en la posición de Kant, él afirma tanto lo que dicen los racionalistas como los empiristas. Para él hay dos bases del conocimiento. Por un lado están los sentidos, la experiencia sensible, ¿no? La parte empirista, y por el otro lado está el asunto de la razón, ¿no? La razón pura, la parte racionalista, la parte racionalista, ¿no? Ya, entonces hay dos bases para el conocimiento. Ahora, la realidad, lo que conocemos realidad, las cosas del mundo real para Kant, esquematiza de una manera simple, ¿no? Las cosas que vemos tienen dos aspectos, dice, ¿no? Tienen una parte externa y una parte interna. Todas las cosas. Esquematiza así, simplifica el asunto, ¿no? La parte externa se le llama fenómeno y a la parte interna se le llama númeno o cosa en sí. Entonces, toda cosa tiene fenómeno y númeno. Parte externa, parte interna. Ahora, ¿qué cosa es lo que conocemos realmente? Para Kant solamente llegamos a conocer la parte externa, el fenómeno, ¿no? Yo tengo otro dibujo por acá, lo voy a ubicar rápido. Si no, no se puede entender un poco. A ver, por acá. Parece que está aquí nomás. Ya, ahí está. Ya, miren, la parte empirista, la parte de los sentidos por un lado, ¿no? La parte de los sentidos, ¿qué cosa aportan? Los sentidos aportan información, información del mundo real, ¿no? ¿Ya? Del mundo real. Claro, esa información entra por los sentidos, gracias a que los sentidos tienen dos elementos a priori que son el espacio y el tiempo, dice, ¿no? Ahí están, ¿no? En rojo. Entra esa información, pero esa información que viene de afuera, dice Kant, es una información desordenada. Él lo llama caos de impresiones. Ahora, entonces, en la razón pura, en un segundo momento, lo que va a hacer es, básicamente lo que va a hacer es ordenar la información, ¿no? Ordenar la información. Gracias a que en la razón pura hay elementos a priori, ¿no? Así como en los sentidos hay elementos a priori de la sensibilidad, del espacio y el tiempo, en la razón pura hay elementos a priori de la razón, que son las categorías. Las categorías son las que ordenan propiamente la información y construyen la realidad que vamos a conocer, ¿no? Entonces, a esa parte donde en última instancia la razón y sus categorías ordenan y construyen el conocimiento, es lo que se llama giro, ¿no? El giro copernicano. Claro, no es como en el siglo XVI, que son los sentidos, ¿no? Sino en este caso, en última instancia, la razón pura está construyendo el conocimiento. Ahora, pero aquí viene un problema porque lo que vamos a conocer, hemos dicho que no es la parte interna de las cosas, o sea, no es el número, sino que lo que conocemos es el fenómeno, o sea, la parte externa de la realidad. Consecuentemente, para Kant solamente conocemos parte de la realidad, no se conoce toda la realidad, ¿no? La realidad, cada cosa está constituida por dos partes, ¿no? La parte interna y la externa, número y fenómeno. O sea, el conocimiento ¿no? que tenemos de la realidad está referido solamente al fenómeno. Ahora, consecuentemente hay la afirmación en Kant de que el hombre no puede conocer toda la realidad. El conocimiento es parcial, es parcial. Claro,
Si nosotros vamos al siglo XX, ¿no? Si bien es cierto que cada vez avanza más la tecnología, el hombre no puede conocer plenamente la realidad, porque cada vez que incluso se incrementa la tecnología, aparece, aparecen más problemas, pues, ¿no? Aparecen más problemas. En física de la materia se conoce muy poco, no sé si es algo más del 10%, no, menos del 10% de la materia del universo. Hay materia desconocida, ¿no? Entonces, cuando hablan de la materia, en realidad no se conoce casi nada, pues. Ya, a eso se refiere Kant, ¿no? No se puede conocer toda la realidad. ¿Ya? Ese es el asunto ahí, ¿no? Hay un conocimiento parcial de la realidad. Vamos a volver ahora al asunto de Kant. Ya, ese es el asunto con Kant. Ahora, en el caso de Kant, no sé si por ahí tengo ejemplo de juicios, voy a ver si tengo. Bueno, en el caso de Kant, cuando es que clases de conocimientos para Kant, bueno, cuando es la pregunta de los conocimientos, para Kant están en los juicios, pues, ¿no? Los juicios son enunciados o conocimientos, si se quiere, ¿no? Es lo mismo en el caso. Ahora, el tema de los juicios que contienen conocimientos o que son conocimientos, en realidad el tema no es un asunto plenamente kantiano. No es un asunto plenamente kantiano. En realidad, muchos hablaban sobre los juicios. em, Leibniz mismo habla sobre los juicios. Actualmente se sigue discutiendo sobre los juicios. En principio había la afirmación de que hay juicios analíticos, ¿no? Si lo vemos como un enunciado que tiene sujeto y predicado, entonces, ¿qué cosa decimos? Que lo que aparece en el predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, cuando decimos la esfera es redonda, la redondez está en el concepto de esfericidad. Entonces, en las expresiones analíticas, en el predicado aparece lo mismo que en el sujeto. O sea, no hay información nueva en el predicado. Ya, eso lo aceptaban todos. El problema viene en los juicios sintéticos, ¿no? Los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos sí aparece información nueva en el predicado, ¿no? Sí hay información nueva. Pero había la afirmación de que los juicios sintéticos básicamente son contingentes, decían, ¿no? Contingentes, contingentes, ¿no? Por ejemplo, cuando afirmamos, bueno, voy a poner el ejemplo creo que está en la separata, cuando afirmamos los solteros son felices, ¿cuál es la contingencia? La contingencia es que hay solteros felices y hay solteros que no son felices, pues. O sea, el concepto de felicidad en principio es algo nuevo en el predicado. No está contenido en el sujeto, en el concepto de soltería. Por lo tanto, ese concepto de felicidad no es algo nuevo, ya. El asunto es que, ¿cuál es la contingencia? Que hay solteros felices y otros que no lo son, pues. Entonces se decía básicamente que en los juicios sintéticos hay contingencia, ¿no? Pero lo que va a hacer notar Kant es que no solamente hay juicios sintéticos de ese tipo, o sea, que son contingentes y que están relacionados con el mundo empírico, pues porque también se decía que están relacionados con la realidad empírica, con el mundo físico. Entonces, pronto se cae en la cuenta de que hay juicios sintéticos eh, a priori y a posteriori. Ahora, lo de a posteriori yo lo pongo ahí, en realidad ni siquiera es el tema de Kant. A Kant lo que le interesa son los juicios sintéticos a priori. Todo lo que diga a posteriori quiere decir empírico, o sea, necesita de una constatación empírica. O sea, una constatación, alguien me dice algo, alguien plantea un enunciado, un juicio, y yo necesito constatar eso en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo empírico. Por eso algunos lo llaman conocimientos empíricos. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, los solteros son los más felices, tengo que hacer una constatación empírica. Hago una encuesta a 100 personas, seres de carne y hueso, seres materiales, ¿no?
Y de ahí pues me dirán 80 son felices, 20% no lo son, ¿no? Ahí está la contingencia, ¿no? El caso de Pedro, que es feliz, el caso de Juan, que es infeliz, son casos individuales, son contingentes. La contingencia en realidad ocurre en el mundo empírico, pues. Ahí ocurre la contingencia. O cuando me dicen, el papá de Juan compró una mesa de madera y lo puso en el segundo piso de su casa. ¿Cómo yo sé eso? Tengo que ir a la casa de Juan, ¿no? Del papá de Juan o de Juan, subir al segundo piso y constatar de que la mesa es de madera, ¿no? La mesa que ha comprado, ¿no? De repente es de otro material, ¿no? Porque hay mesas de madera, otros de material sintético, de plástico, hay de metal, ¿no? Entonces ahí está la contingencia. Cada mesa es distinta. Entonces, ahí sí se ve la contingencia, ¿no? En los llamados juicios sintéticos a posteriori. Claro, y eso tengo que constatarlo yo personalmente, ¿no? O cuando dicen ahí, las aves son animales que vuelan, que pueden volar, son animales que pueden volar. Claro, las aves tienen alas y deberían volar todas, pero ocurre que el mundo es contingente, ¿no? Y hay aves que teniendo alas simplemente no pueden volar por algunas cuestiones de evolución, ¿no? No vuelan simplemente. Esa es la contingencia. Entonces, eso de la contingencia solamente pasa en el mundo empírico, pues. No, no pasa no pasa en el mundo racional, como lo es el mundo de los números. Y entonces, esos son los juicios sintéticos y a posteriori, pues. Básicamente son cosas empíricas. Pero el tema de Kant no es ese. El tema de Kant son los juicios sintéticos a priori. ¿Ya? Los juicios sintéticos a priori. A priori quiere decir, bueno, lo llaman conocimientos racionales algunos, pues, ¿no? Como las matemáticas. Las matemáticas son conocimientos racionales, pues. Y de hecho, dentro de los juicios sintéticos a priori, solamente hay ejemplos de matemática, física, matemática, física pura, expresiones matematizadas. Básicamente es eso. No hay un ejemplo que no sea distinto de eso. De hecho, en Crítica de la Razón Pura no pone el ejemplo de 7 más 2 es igual a 9. ¿Ya? El 9 es información nueva. 9 no es igual a 2, 9 no es igual a 7. Información nueva. Ahora, ¿cómo demuestro yo que 7 más 2 es igual a 9? Yo necesito tener, como en jardín, manzanas o peras, no se necesita. Las matemáticas se demuestran de manera enteramente racional, no requieren del mundo empírico. Por eso algunos lo llaman conocimientos racionales. Ya, pero eso es secundario, ¿no? Aquí la demostración básicamente es matemáticas. Y ahí se comentó, pues, ¿no? Que em, Leibniz y Newton son los inventores del cálculo. Ya, ahí hay física matemáticas, física matematizada en cuando Newton habla sobre el movimiento de los cuerpos celestes, pues. Es cálculo, ¿no? Es lo que ahora llamamos cálculo, una rama de las matemáticas. Ahí está. Entonces son expresiones matematizadas o que se demuestran matemáticamente, pues. Física pura, ahí. Ahora, yo no he visto ejemplos, ninguna separata que no sean de matemática, ¿no? Yo por ahí he puesto algo de una ecuación, ¿no? Como las ecuaciones que por ahí aparecen en los textos de Newton, ¿no? Pero son expresiones matematizadas. Entonces, esos son conocimientos, juicios sintéticos a priori. Juicios que se demuestran racionalmente, ¿no? Sin el concurso del mundo empírico. Sin el concurso del mundo empírico. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a ver ahí son ejemplos de matemática nomás. Ahora, ¿qué hay con los juicios sintéticos a priori? Que para Kant son la base del conocimiento natural, son la base de la ciencia, dice. Ahora, en este caso sí, pues son enunciados universales. Universal quiere decir que a todo el mundo ¿no? le tiene que salir que 7 más 2 es igual a 9, pues. Necesariamente ocurre. Ahí no hay contingencia. No es que a uno le sale una cosa, otra cosa. Ya, entonces, el gran tema de Kant son los juicios sintéticos a priori. Son la base de la ciencia para Kant, del conocimiento. Ahora, el tema de los juicios en realidad es más amplio todavía, ¿no? Porque no solamente Kant ha abordado el problema, ¿no? Ya hemos dicho que Leibniz habla sobre juicios y actualmente por ahí, no sé, un epistemólogo, Hilary Putnam, habla sobre los juicios, etcétera.
¿no? Etcétera. Pero el tema kantiano son los juicios sintéticos a priori, ¿ya? A priori, ¿ya? Son la base de la ciencia, ¿no? Del conocimiento natural. Vamos a pasar a lo siguiente. Yo quería poner este ejemplo nomás. Voy a pasar de la hora. El horario, empezamos en... Voy a ver el horario. Ya, pues, está cambiando esto. Ya, entonces, eso es lo que afirma Kant, ¿no? Lo que afirma Kant, ¿no? Lo que afirma Kant. Ya, todavía hay más de media hora. Ya, eso es lo que afirma Kant. Eh, los juicios, bueno, son enunciados que contienen conocimientos o son conocimientos, y que ya hemos dicho que es un tema que se discute hasta el día de hoy, pero el tema exclusivo, el de crítica de la razón pura, se orienta a hablar sobre los juicios sintéticos a priori, ¿no? De su naturaleza enteramente a priorística, de su demostración enteramente racional. Enteramente, bueno. Por ahí hay ejemplos de matemática, de aritmética, de geometría de Euclides, que igual se demuestra racionalmente, ¿no? No requiere del concurso del mundo empírico. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar ahora algo sobre Hegel, ¿no? Sobre Hegel. El gran tema de Hegel es lo que viene a llamarse dialéctica, ¿no? Dialéctica. Ahora, la dialéctica se puede entender de dos maneras. Dialéctica en sentido general, ¿no? Que ya viene desde el mundo antiguo, ¿no? Por ahí desde los presocráticos, ¿no? Por ejemplo, Heráclito en su dialéctica es sinónimo de movimiento, de devenir, de cambio. Claro, se ve una dialéctica en Heráclito, sí, hay un devenir ahí. Se ve una dialéctica en Plotino también el asunto del devenir, de las cosas que aparecen a partir de lo uno. Devenir es movimiento, cambio. Ahora, en Hegel también cabe hablar de dialéctica, porque él va a hablar de movimientos igual, ¿no? La realidad que vemos básicamente es una realidad cambiante. En la realidad que vemos está el devenir constante, el movimiento constante de las cosas. La materia aparece, la materia evoluciona, el ser humano también aparece y evoluciona. Básicamente es la historia del universo o historia natural y la historia del hombre, historia de la humanidad, pues. Ahora, ¿pero qué propicia esos movimientos? Esos movimientos son producto del espíritu absoluto. Ya, esa es una manera de ver la dialéctica general de la óptica hegeliana, ¿no? Nada más que el espíritu absoluto, muchos lo interpretan como Dios, pero el problema es que él no usa la palabra Dios porque eso sería teología ya. ¿No? Marx, si dices Dios, dice, ¿no? Ese es Dios. Entonces, otros, los que dicen Dios, dicen el pensamiento de Hegel es como Dios o el espíritu absoluto, ¿no? Ha hecho que se genere, que aparezca toda la realidad conocida y que toda la realidad conocida esté en constante devenir, cambio, movimiento, incluido la historia del hombre, ¿no? Es como Dios marcha sobre la historia del universo, la naturaleza y sobre la historia de la humanidad, ¿no? Ejerciendo su voluntad ahí. Ya. Ese es el espíritu absoluto. Ese es un modo de ver la dialéctica. Lo otro es ver a Hegel su pensamiento, ¿no? Su sistema de pensamiento, que es el único planteamiento metafísico que aparece en Occidente. El último gran modelo metafísico que aparece en Occidente es el que aparece en Fenomenología del Espíritu. ¿Ya? Fenomenología del Espíritu. Por eso dicen, el pensamiento de Hegel es un sistema total y deductivo, dice. Deductivo. Claro, en este caso se refiere, bueno, otro modo de llamar al espíritu absoluto es razón universal, ¿no? Si se quiere, deducción universal. Pero también dialéctica se puede entender como deducir, conocer la realidad, alcanzar el conocimiento absoluto. Claro, eso también está en Hegel y es una idea que desarrolla en la lógica, en el libro de lógica. La razón o el entendimiento humano, el ser humano que es finito, puede alcanzar el conocimiento absoluto, dice. Pero ¿cómo ocurre eso? Bueno, ocurre básicamente porque el hombre, conociendo parte de la realidad,
conoce al espíritu absoluto también, ya que esa parte de la realidad que el hombre conoce, la realidad histórica o la realidad de la historia natural, ¿no? del universo, en las ciencias, ¿no? Esa pequeña porción de realidad te permite conocer cómo es el espíritu absoluto. Entonces, para Hegel, sí el hombre alcanza el espíritu absoluto, ¿no? Y bueno, ahí, ¿cómo es que el hombre puede conocer? Bueno, como todo está en movimiento para Hegel, el entendimiento humano también está en movimiento, ¿no? Y esos movimientos de la razón es lo que propicia el conocimiento. Ahora, en el libro de lógica dice, ¿no? Lógica dialéctica. La razón se mueve básicamente en tres movimientos, pues. Primero plantea una tesis, luego la negación, que vendría a ser una antítesis, y finalmente sintetiza conocimiento, ¿ya? Conocimiento, ¿no? O sea, finalmente alcanza el conocimiento absoluto. En realidad el hombre conoce una parte de la realidad, pero esa parte refleja el espíritu absoluto. Por lo tanto, el hombre conoce al espíritu absoluto finalmente. Ya, esa es la afirmación de Hegel. Acá yo tengo un esquema, voy a ponerlo. Eh, Llama de otras maneras al espíritu absoluto, Hegel también, pues, ¿no? También lo llama la totalidad, lo llama, bueno, espíritu absoluto, infinito también lo llama, idea también lo llama, así en mayúscula, idea absoluta, etcétera, ¿no? Tiene por ahí otros nombres. Nunca usa la palabra Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el espíritu absoluto? Mueve la realidad, ¿no? Produce toda la realidad que conocemos, que es una realidad cambiante, es un incesante devenir. Ahora, pero ahí se ve la voluntad del espíritu absoluto. Ahora, esa parte de la flecha descendente, ¿no? Donde el espíritu absoluto está generando toda la realidad conocida, la historia natural y también lo que está dentro, bueno, la historia de la humanidad, todo, refleja la voluntad del espíritu absoluto. Ahora, ese esquema se parece bastante a Plotino. Claro, en el fondo, tanto Plotino como el modelo de Hegel son modelos panteístas, pues. Dios se está manifestando en toda la realidad que hay en el mundo natural, en todo, ¿no? Es panteísmo. En el caso de Plotino era que todo se genera por emanación a partir de lo uno, ¿no? Ahora, pero complementariamente Hegel va a decir que la materia, la realidad material, incluso los hombres mismos, los seres humanos, se están perfeccionando también por voluntad del espíritu absoluto, ¿no? Esa sería la flecha ascendente, ¿no? Por eso los que estudian a Hegel dice hay incluso un doble movimiento, ¿no? Una de descenso, ¿no? a la materialidad y otra de perfeccionamiento de la realidad material, ¿ya? Ahora, parte de esa realidad material, claro, somos nosotros. Parte de la historia del universo, de la naturaleza, es la historia de la humanidad, la historia universal, ¿ya? La historia universal, la historia del hombre, pues, del ser humano, que viene a ser para Hegel una historia universal. La historia del ser humano para Hegel es además la historia de la libertad, ¿no? La historia de la libertad. Ahora, ¿cuándo finalmente el ser humano es plenamente libre? Para Hegel es cuando aparece el Estado romano. Para Hegel, el Estado romano es la época de madurez del ser humano, la época viril del ser humano, ¿no? Vir significa hombre, ¿no? De ahí viene es la época de madurez del ser humano. Ahora, ¿qué cosa es lo que propicia la historia? Bueno, ahí viene a hablar Hegel del motor de la historia, ¿no? Para Hegel, el motor de la historia es la dialéctica del amo y del esclavo, pues, ¿no? Del amo y del esclavo. Eso es lo que mueve la historia. Un elemento tratando de dominar al otro y cuando lo domina simplemente lo desaparece. Pasa con los griegos, por ejemplo, ¿no? En un momento tienen por esclavos algunas culturas, ¿no? Pero llega la época de los romanos y la figura cambia, ¿no? Los romanos esclavizan a los griegos y finalmente esa decadencia los hace desaparecer. Ese es el motor de la historia para Hegel. Eso lo va a interpretar Marx como lucha de clases. Bueno, en realidad Marx le va a expropiar todo a Hegel, pues. ¿Qué cosa va a eliminar del esquema hegeliano? Va a eliminar la figura del espíritu absoluto, ¿no? Y se va a decir Marx, hay cambio en la realidad, pero esos cambios
son por la propia materia. No hay ninguna entidad metafísica, no hay Dios, dice. Otra cosa que va a tomar Marx, ¿no? El materialismo dialéctico, va a ser la dialéctica, la lógica hegeliana, ¿no? La lógica dialéctica, ¿no? En la que la razón se mueve en tres momentos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Finalmente, la razón sintetiza conocimiento. Ese esquema, esa lógica dialéctica también la va a tomar Marx, en lo que viene a llamarse materialismo, materialismo dialéctico. Así le llama, bueno, es dialéctica pero materialista, ¿no? Eh, es dialéctica lo de Marx, pero materialista. ¿Ya? Eso lo va a tomar, ¿no? Lo va a tomar. Ya, ahí está, ¿no? Bueno, aquí está lo que aparece en el libro de lógica, que es lógica dialéctica, ¿no? La razón humana para sintetizar conocimientos se mueve en tres movimientos, ¿no? Primero hace una afirmación. eh, Hace una afirmación. Por ejemplo, decir, no sé, pues, decir que en los persas hubo cierto grado de libertad, ¿ya? Pero luego va a negar eso, pues va a decir que, pero los griegos, ¿no? Se ve en la historia, ¿no? Que superaron eso, ya que los griegos llevaron a la práctica, ¿no? Y sobre todo entre los atenienses. Bueno, en realidad en Grecia hubo diversos modos políticos, ¿no? Pero entre los atenienses, por ejemplo, apareció lo que se llama democracia, que te garantizaba un mayor grado de libertad. ¿Sí? Entonces, con eso un tanto que ya están negando lo anterior. Y finalmente la razón, ¿no? Sintetiza conocimiento, ¿no? Va a decir que todos fueron superados por los romanos con la aparición de la figura del Estado romano, de las leyes romanas, ¿no? Ahí es donde aparece el concepto de ciudadano romano, que es el que prevalece hasta el día de hoy, pues. Entonces, de esa manera, la razón sintetiza conocimiento, la razón. Ahora, esas ideas que aparecen en el libro de lógica, ¿no? Dialéctica, lógica dialéctica de Hegel, que es un libro de la vejez, eso también lo va a tomar Marx, ¿no? Para su análisis de la historia, ¿no? Como ya hemos dicho, Marx toma todo, pues, absolutamente todo, excepto la idea, pues, la idea del espíritu absoluto, ¿no? Como lo que genera, la voluntad que genera todo el movimiento en el universo, ¿no? En la realidad conocida, ¿no? Básicamente lo que se afirma en Hegel es, pues, que la naturaleza, o más allá de ella, hay voluntad, pero bueno. Ya, fuera de eso, lo de Marx es dialéctica también, pero es una dialéctica materialista, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya. Ahora, entonces, en el pensamiento de Hegel, la realidad es cambiante, hay un devenir, o sea, hay transformación, pues. Entonces, ya no dice devenir, cambio, sino, bueno, van a usar también el término de cambio los materialistas dialécticos. Por ahí van a decir que la filosofía es transformar la realidad, ¿no? Ahora, pero ese transformar de la realidad, ese sentido práctico, está referido más a la realidad inglesa, que es donde vive Carlos Marx, ¿no? En Inglaterra, la sociedad industrial del siglo XIX. Claro, en esa realidad, en ese contexto, es que los trabajadores, la clase trabajadora, que es la que genera riqueza, eh, no obtiene la adecuada ganancia, pues. Ya, no obtienen, ¿no? Por lo tanto, deberían apropiarse de los medios de producción. Ahora, pero es un discurso que vamos a ver en el siguiente cuadro. Ya, entonces el pensamiento de Marx es materialismo dialéctico, o también por ahí se le llama, bueno, habla de un materialismo histórico, ¿no? En la historia hay devenir, hay cambios, ¿no? Hay cambios. Los materialistas dialécticos introducen el concepto de cambio social, cambio social, cambio social. Esto quiere decir que la sociedad del siglo XV, la sociedad del siglo XIX es distinta a la sociedad del siglo XV, por ejemplo. Básicamente porque ha habido cambio social. Las sociedades cambian, están en movimiento. Bueno, la idea ya es de Hegel, pues, pero bueno, ¿no? Relaboran el discurso y van a decir que todo cambia, ¿no? Cambian las culturas, las sociedades, cambia el arte inclusive, ¿no?
Aunque eso de la evolución del arte, algo también hablaba Hegel, ¿no? El arte antiguo era distinto al arte clásico, decía, ¿no? El arte egipcio era distinto del arte griego, ¿no? El arte antiguo, bueno, hay un discurso, de repente cuando se ve estética, se ponga algo de Hegel ahí, hay la idea del cambio social, el cambio en la historia. Ahora, pero ¿cómo es que aparece la sociedad? Bueno, ahí viene un concepto de cómo es que aparece la sociedad. La aparición de la sociedad está ligada a la aparición del hombre mismo, ¿no? Del hombre mismo. En principio, para el materialismo dialéctico no había seres humanos, no había hombres. Lo que habían eran individuos, ¿no? Individuos. Algunos ya muy optimistas, bueno, como el caso de Engels, decía que esos individuos eran monos, en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. En realidad es una falsedad porque el hombre no proviene de un mono, ¿no? Es una caricatura más del siglo XIX el hombre proviene de un homínido ancestral, ¿no? Y por ahí también los otros primates también, ¿no? Los primates también, pero el hombre no proviene del mono, sino de un homínido ancestral, ¿no? Ya, entonces había individuos, pero por necesidad, ¿qué cosa va a pasar? Necesidad de poder producir comida, necesidad de poder producir protección. Los individuos se van a asociar en virtud del trabajo, van a trabajar juntos para producir comida, por ahí para cazar, no sé, para protegerse. ¿Ya? Entonces, en virtud del trabajo, los individuos se juntan para trabajar, o sea, aparecen las relaciones sociales de producción. O también le llaman más estructura productiva, o estructura económica, o estructura material, o sociedad simplemente, ¿no? Así aparece la sociedad. Recién en ese momento es que la conciencia del ser humano se va formando, porque el ser humano básicamente tiene una conciencia social, ya una conciencia social tiene. Básicamente tiene una conciencia social el ser humano. Ahí es donde aparece el ser humano. Ahora, entonces, la estructura material, la estructura productiva es la base de todo, ¿no? Inclusive llega a decir que la estructura productiva, económica, material o sociedad es la base de la superestructura ideológica, o sea, de los pensamientos de la gente, las ideas de la gente, ¿no? O de la conciencia de la gente, ¿no? No es que las ideas tengan algún aspecto metafísico, sino tienen una sólida base material, ¿no? Que es la estructura económica, ¿ya? La estructura económica. Así con la estructura productiva aparece la sociedad, aparece la conciencia, aparecen las ideas, etcétera. Esa es la base de todo. Por eso está la afirmación de que la estructura material o económica, ¿no? Determina la estructura ideológica. Ya, bueno, ahí está la afirmación. Ya, básicamente lo que está diciendo también es que el ser humano aparece gracias a las relaciones sociales de producción. Ahí es donde adquiere conciencia, dice, ¿no? El ser humano básicamente tiene una conciencia social, ¿ya? Social. Básicamente es una conciencia social. Hay resaltado en el esquema lo del hombre como fabricante de instrumentos, ¿no? Claro, eso es lo que se afirma también respecto del cómo es que aparece el hombre, ¿no? Eh, Elabora herramientas para trabajar. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya, bueno, de ahí se reitera la idea de que las ideas tienen, o superestructura ideológica, ¿no? Tienen como base la estructura material o estructura productiva o estructura económica, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que la superestructura ideológica, perdón, la superestructura, claro, la superestructura ideológica tiene como base la estructura económica, productiva o material. O si se quiere, ¿no? Bueno, la afirmación que está ahí, ¿no? Bueno, ahí es donde adquiere conciencia social el ser humano. Ahora, ahí en el esquema lo que está, bueno, hemos dicho que para Marx la filosofía es transformación, aunque eso no es original, ¿no? Hay transformación en la realidad, es una afirmación de Hegel.
Lo que por ahí sí es bastante peculiar es su interpretación de la historia, pero tomando como base la dialéctica, la lógica dialéctica, pues la dialéctica hegeliana, los tres movimientos de la razón, ¿no? La tesis, la síntesis, la tesis, la antítesis y la síntesis. Claro, en su análisis de la historia él comienza afirmando, ¿no? En un momento de la historia, los nobles, ¿no? Los nobles tenían, los nobles tenían los medios de producción, pero, ¿no? Pero, claro, y ahí los siervos, bueno, no, tenían que trabajar para el noble, había pobreza, etcétera. Pero el asunto es que los nobles tenían los medios de producción, pero poco a poco los que se van a apoderar de esos medios de producción son los burgueses, ¿no? La clase que va emergiendo en los burgos o ciudades hacia fines de la Edad Media, ¿no? Ellos se apoderan de los medios porque finalmente van a tener más poder político y económico que la nobleza. Ya, ese es el punto de partida, ¿no? Los burgueses tienen los medios de producción finalmente. Ahora, como antítesis de eso, porque los burgueses tienen trabajadores, ¿no? Y ahí ya viene la figura de nuevo, ¿no? Los trabajadores generan riqueza, pero el proletariado, ¿no? Generan la riqueza, sin embargo, no participan mucho de ella. Es una fuerza que se opone a la burguesía. Ya, lo plantea como antítesis ahí, Marx. ¿Y cómo se puede sintetizar todo estos dos elementos? Bueno, simplemente con una revolución. Cuando se refiere a revolución es que los proletariados se apropien, se apoderen de los medios de producción, como habían hecho antes los burgueses, pues, de alguna manera. Eso se va a lograr mediante una revolución. Claro, básicamente la figura es que los trabajadores, en teoría, deben apropiarse de los medios de producción en ese tercer movimiento, ¿no? Lo que vendría a ser una suerte de llamada de revolución. Ya, bueno, así es como analiza el materialismo dialéctico, ¿no? Ahora, pero esas ideas políticas de lo que viene a llamarse comunismo no son de la época de Marx. Claro, estamos hablando de socialismo comunista, ideas políticas, o sea, el Estado en concreto. Eso no aparece en la época de Marx. Los movimientos, ¿no? Esos movimientos sociales, comunistas, bueno, son del siglo XX, de hecho. Rusia, China, por ejemplo, ¿no? O Cuba, no son de la época de Marx, ¿no? Pero él sí hablaba de una revolución de la clase de los trabajadores. Ahora, esa idea de valorar el papel de los trabajadores no es exclusiva en el siglo XIX del marxismo. También lo practicaban o pregonaban los anarquistas. Los anarquistas defendían también a los trabajadores, lo mismo que los marxistas, ¿no? Igual, ¿ya? Igual, ¿no? Igual. Ya, esa es la visión que tenía Marx. Ahora, por ahí lo más valioso de Marx sean las ideas económicas, ¿no? Que todavía son interesantes y son motivo de estudio en escuelas de economía. Eso sí, por ejemplo, el concepto de plusvalía tiene plena validez y otras cosas más, pero de economía. Lo otro por ahí les llama más la interés a los sociólogos, pues, ¿no? A los sociólogos, pero bueno. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente punto, a Nietzsche. Bueno, no está Comte, yo lo voy a comentar brevemente. Comte tampoco es un pensador que sea muy difícil, ¿no? Por ahí en algunos materiales antiguos está. Voy a comentarlo por ahí. Voy a hablar de Nietzsche más bien, lo que es más interesante. Y es el que está, porque no han puesto nada más. Ya, en el caso de Nietzsche es lo que se llama vitalismo, ¿no? Vitalista. Para Nietzsche la esencia del ser humano son sus instintos. Y los instintos básicamente son vitales, están aferrados a la vida, pero también son irracionales. Ahora, cuando Nietzsche quiere explicar al ser humano, toma metafóricamente, bueno, la figura de lo que había en Grecia, ¿no? En Grecia, ¿cómo era el griego? Bueno, por un lado tenía Apolo, que representa la razón. Claro, el ser humano por una parte es racional,
tiene esa tendencia al orden, ¿no? A la mesura. Y por el otro lado tiene a Dionisos, ¿no? La vitalidad, lo irracional, el impulso hacia la vida. En los seres humanos coexisten ambas cosas, pero lo que nos caracteriza no es la racionalidad, dice Nietzsche, sino más bien el impulso hacia la vida, el impulso irracional hacia la vida. El vitalismo en Nietzsche está unido a lo irracional. De hecho, la vitalidad es irracional, está ligada a los instintos, irracional igual a instinto, pues, ¿no? A los instintos, instintos de supervivencia. Claro, en el fondo que está valorando bastante el papel de la vitalidad en la figura de Apolo, ¿no? De Apolo, perdón, de Dionisos, ¿no? De Dionisos. Dionisos poco a poco se convierte en una deidad, bueno, es una deidad que viene de Oriente, pero poco a poco se convierte en una deidad importante en Grecia. Es conocido que las celebraciones, bueno, había muchas celebraciones religiosas en honor de Dionisos, o Dionisio, ¿no? Eh, en la época romana, bueno, pasa como el dios de la borrachera Baco, ¿no? Bacchus. Se convierte en un dios importante, el dios de la vitalidad. En su honor se celebraban, por ejemplo, las tragedias también, ¿no? Las tragedias. Los autores trágicos se presentaban con sus tríadas, tres tragedias unidas y un drama de sátiros, ¿no? Tragedias. Tragos Aidía, canto de los sátiros. Los sátiros eran deidades en el culto de Dionisos, deidades menores, ¿no? En el culto de Dionisos. Había, de hecho, un drama de sátiros junto a las tríadas, aunque poco se conserva de los dramas satíricos. En tragedias se conserva regular número, tampoco no es que haya muchas tragedias, mucho se ha perdido, mucho de la literatura griega se ha perdido en realidad. Se ha perdido con el paso de los tiempos, ¿no? Claro que en ese tiempo no había el hecho de producir en masa, los textos se producían a mano, pues, ¿no? Los amanuenses, bueno, los que escribían a mano. Bueno, el hecho era que Nietzsche valoraba bastante la figura de Dionisos, ya que este era el dios de la vitalidad. Y precisamente el ser humano básicamente es un ser con instintos, ¿no? Un ser aferrado a la vida. Ahora, el pensamiento de Nietzsche supone una crítica contra el pensamiento occidental. ¿Cómo es el pensamiento occidental? Bueno, el pensamiento occidental precisamente tiene una tradición racionalista, desde Sócrates. De repente por ahí algunos rasgos más antes, pero sobre todo desde Sócrates, ¿no? Porque sí va a valorar a los presocráticos y también a la época heroica, ¿no? La época homérica. El ser humano se aferra a la vida, dice. Tiene instinto de supervivencia. Por lo tanto, lo natural en él son los valores vitales, como el egoísmo, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza, los seres vivos no se preocupan por los otros, normalmente se preocupan por cada uno, por su sobrevivir. Pero en Occidente ha ido contra los valores vitales, dice. Ha planteado valores no naturales, valores antivitales, ¿no? La tradición occidental. Entonces lo que Nietzsche va a hacer es atacar todo el pensamiento a la tradición occidental, la tradición racionalista. En especial va a atacar los valores que ha impuesto Occidente, los valores morales, ¿no? Para él son antinaturales. Ahora, dentro de esa tradición ha aparecido también el pensamiento judío-cristiano, e igual, ¿no? Son valores antinaturales los que traen a colación. Ahora bien, en la sociedad existen dos figuras, ¿no? Los siervos y los nobles o señores. ¿Quiénes tienen la voluntad de poder? Bueno, son los señores, pues, o nobles. No así, ¿no? Los siervos o los del rebaño también cuando se refiere a los judio-cristianos, ¿no? Ellos no tienen voluntad de poder. Entonces, en la figura del noble o señor está arraigada aquella figura de la voluntad de poder. ¿Voluntad de poder para qué? Para cambiar los valores o el orden moral establecido. Ya, entonces, el noble o señor tiene voluntad de poder. ¿Quién encarna mejor la voluntad de poder? Es el superhombre, dice. El superhombre.
Dentro del superhombre, el superhombre ideal es Zaratustra, ¿no? Zaratustra encarna la vitalidad humana. O sea, algo así como Zaratustra va a venir, va a plantear la muerte de Dios y por ahí va a implantar nuevos valores, va a implantar valores vitales, valores hacia la vida. Ya que los señores, ¿no? El superhombre, Zaratustra, es el ser superior, tiene voluntad de poder, ¿no? Voluntad de poder. Ya, ese es el discurso bastante romántico, el de Nietzsche. Bueno, de hecho, aparte de filosofía, se le considera dentro del romanticismo alemán, dentro del romanticismo alemán. Y entonces, Zaratustra encarna al señor, ¿no? Al noble, al superhombre, aquel que tiene voluntad de poder, aquel que va a cambiar los valores establecidos por Occidente que son antinaturales y finalmente va a imponer nuevos valores, valores vitales, dice. Ahora, la visión occidental plantea el desarrollo de la historia como una flecha, un inicio se orienta hacia un fin de los tiempos. Nietzsche valora más la visión circular del tiempo. Bueno, es lo que había en el mundo antiguo, pues, ¿no? Hay un inicio, hay un desarrollo, todo desaparece, vuelve al origen, ¿no? Vuelve al origen. Ya, eso lo valora Nietzsche. No, él no ha creado ese concepto del tiempo circular que se opone al tiempo lineal de Occidente, es una crítica contra ellos, simplemente lo asimila. Ahora, en una parte de así hablaba Zaratustra, ¿no? Dice Zaratustra, claro, los tiempos se repiten, es como en lo cotidiano. Ayer sale el sol, hoy día sale el sol, mañana sale el sol. En el fondo la vida misma es monótona. Sin embargo, todo se puede superar con los valores vitales, con la vitalidad, dice. Eso es lo que dice Zaratustra, ¿no? Zaratustra. Entonces, es una reivindicación del vitalismo, ¿no? De la vitalidad. Ahora bien, aparte de Nietzsche también está Arthur Schopenhauer, ¿no? Es también vitalista. Es el mismo discurso, ¿no? El ser humano tiene instintos vitales que son irracionales, instintos a la vida, ¿no? Pero eso no solamente pasa con el ser humano, dice Schopenhauer, pasa con todos los seres vivos. Todos los seres vivos luchan por sobrevivir, por reproducirse, por alimentarse, etcétera. Todos, ¿no? Todos los seres vivos, sea árbol, sea hongo, lo que fuera, todo. Pero ¿qué cosa pasa? Dice Schopenhauer, que en el caso del ser humano, ese deseo hacia la vida es exagerado, dice. Y hay que renunciar en gran medida a eso, ¿no? Claro, esa renuncia es una valoración hacia el pensamiento oriental, ¿no? Por parte de Schopenhauer, ¿no? Esa renunciación a la vida, esa renuncia hay en el budismo, en el jainismo, esos movimientos orientales, ¿no? Ya, ahí sí hay eso. Ahora, por ahí no se ha considerado lo de Comte, voy a revisar, lo de Comte no es complejo. Comte es un padre de la sociología, es el padre del positivismo lógico, ¿no? Para Comte, la sociedad ha progresado. La idea de progreso es central en el positivismo, ¿no? La sociedad ha progresado gracias a la ciencia. Esa es la gran tesis de Comte. Ahora, ¿y cómo es el positivismo? Positivismo es realista. Realista por materialista. Básicamente es antimetafísico o ateo como el marxismo, el positivismo. Es igual. Es realista o materialista o ateo, antimetafísico. Ese es un rasgo básico en el positivismo de Comte. Lo otro es el sentido de práctico, de utilidad, ya que la ciencia tiene propósitos prácticos, por ejemplo, curar enfermedades. Eso también lo valoran, ¿no? Y lo tercero es que para Comte no hay conocimientos absolutos, ¿no? Los conocimientos son relativos, particulares, dice, ¿no? Eso es básicamente lo que dice. Entonces, el positivismo es realista o materialista, tiene un sentido práctico y no hay conocimiento absoluto, sino relativo. Ahora, él concluye diciendo que la humanidad ha progresado, ha atravesado tres etapas. Primero tuvo un estadio religioso, ¿no? En el cual explicaba todo en función de la religión. Estadio religioso o ficticio. Ahí si pone internet estadios Comte y les aparece, ¿no? Religioso. Uno. Dos, aparece luego el estadio metafísico o filosófico. El hombre explica la realidad mediante conceptos abstractos, dice, ¿no? Segundo estadio.
Luego aparece el tercer estadio, dice, el estadio superior positivo o científico. El hombre explica la realidad en función de la ciencia. Dice. Cree en el progreso de la humanidad. Comte. Ya, ese es el discurso de Comte, ¿no? Que ya no se ha considerado, pero por ahí pueden sí, investigar un poco, pero no es complejo el pensamiento de Comte, ¿no? Es el positivismo. Voy a poner las claves. Ya, estas son las claves de esta semana. Eh, ya, nos quedaremos aquí. Bueno, salvo que haya alguna pregunta ahí en el chat. Ya, en el chat hay alguna pregunta. Voy a reducir esto. Voy a abrir el chat de repente un par de minutos, no sé, algo que tengan puntual formulado. Se ha ido esto. El chat. Vamos a abrir esto de nuevo. Ya está. Ya, ahí está el chat. Dice, em, los señores y los superhombres de los que habla Nietzsche. A ver, em, en la sociedad solamente hay dos cosas, ¿no? Los siervos, el rebaño, etcétera, ¿no? O los vasallos, lo que fuera, y están los señores y nobles. Dentro de los señores, el señor ideal, si se quiere, es el superhombre. El señor ideal, o sea, el que tiene más voluntad de poder, si se quiere, es el superhombre. O sea, el superhombre es un señor, o un superseñor, si se quiere, pues. Ahora, ¿quién encarna la figura del superhombre? Es Zaratustra, dice, ¿no? Bueno, él tiene un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, ¿no? ¿Ya? Que es el superhombre ideal, ¿no? El señor ideal, si se quiere. El que va a cambiar los valores establecidos en Occidente. Eso es lo que señala Nietzsche. Ahora, Richard Wagner era amigo de Nietzsche y hace un poema sinfónico basándose en Así hablaba Zaratustra, ¿no? Que por ahí algunos pueden reconocer porque aparece pues a inicios en la película 2001, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, ahí aparece los famosos tambores ahí de Así hablaba Zaratustra, ¿no? De Richard Wagner. Bueno, era amigo de Nietzsche, pues. Ya, nos vamos a quedar aquí si no hay otra pregunta más, ¿no? Ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Bueno, voy a ir cerrando esto de acá de las diapositivas, ¿no? Se va a quedar ahí. Esto lo voy a ir cerrando. No sé, de repente alguna pregunta más en el chat o ahí lo dejamos. Ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Ya, entonces que tengan buenas tardes, ya nos estamos viendo. Pues voy a estar cerrando esto. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.